Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de La Palabra Errante. Hoy vamos a hablar sobre revistas. Ahora que vivimos en la era de Internet, pues parece que cualquier persona puede publicar, ya sea por Amazon, ya sea por redes sociales, por su propio blog, en Lectu, hay muchos sitios para publicar. Pero había un tiempo en el que o publicabas un libro o, si había suerte y te movías bien y tenías cierto nombre, porque al final las revistas también tenían mucho éxito, publicabas en una revista. Grandes autoras y autores han publicado en revistas. Ya sabéis que yo, Shirley Jackson, es pasión, auténtica pasión, locura y desenfreno. Pero ella, por ejemplo, yo creo que no era ni consciente de todo lo que se iba a liar cuando en 1948 en la New Yorker publicó su relato de la lotería. Y con ese relato, pues cientos y cientos de cartas llegaron quejándose de cómo pueden publicar eso y todo lo que ocurrió. Pero bueno, estamos en una época muy complicada para la literatura. Y claro, las revistas, yo creo que eso la invitada nos podrá decir más, pero las revistas no creo que se libren tampoco de esos momentos complicados de literatura, de ventas, de números, de todo. Pero bueno, algunas han caído. A unas revistas que todas conocemos, otras siguen ahí en marcha, pues podemos hablar Constelación, Window Manon, unas cuantas, ¿vale? Pero hoy, entre todas ellas, queremos destacar una, la Supersonic. Y además me considero un orgulloso mecenas de la Supersonic, o sea que puedo hablar con orgullo patrio de esta revista. Y primero, no solamente queremos destacarla porque su editora y jefa está aquí presente, sino porque además hace una cosa así muy loca, que es intentar pagar a la gente por su trabajo. Ya ves qué cosas más extrañas y qué excentricidades tiene la gente que quiere pagar por un trabajo. Pero bueno, como he dicho, la jefa está aquí, Cristina Jurado. Muy buenas, Cristina Jurado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de seguir adelante con la presentación, voy a presentar también el resto de equipo. Muy buenas, Rebeca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas, Tatiana. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, Laura. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como podéis ver y escuchar, no tenemos por aquí a Monse. Está recuperándose. Te mandamos muchos besos, muchos abrazos y esperemos que te rías mucho cuando puedas. Sin explosiones. Estos son chistes internos. Pobrecita. Pero bueno, para presentar a Cristina Jurado habrá poca gente que no conozca a Cristina Jurado. Y siempre se nos da fatal presentar a la gente. Entonces voy a aprovechar, ya que la propia revista tiene una sección donde se presentan ellas mismas, voy a aprovechar lo que seguramente ella misma escribió sobre ella, que pone que licenciada en Publicidad de Relaciones Públicas, con un máster en la Northwest University, que me encanta eso de máster en retórica. No os tienes que decir que eso es un máster en retórica, porque me ha encantado el título ese. Escritora bilingüe, ciencia ficción, fantasía y subgéneros híbridos, editora, traductora. En 2020 premiada con la European Science Fiction Society como mejor promotora de ciencia ficción. Ahí es nada. Pero aquí, una que sé yo, tenemos que decirle cada por tres todo lo que vale. Pero bueno, seguimos en ello. Su ficción breve, artículos y prólogos han aparecido en numerosas antologías y revistas internacionales y españolas como The Best World SF, Clark's World, Strange Horizons, Apex Magazine. De sus novelas maravillosas, destacar De Naranja Azul y Bionautas, publicada por Literap,
en una doble novela muy original, reversible. Su novela corta, Clorofilia, auténtico fan de esa novela. Y su libro de relatos en inglés, Alphaland. Su primer libro de relatos se publicará en 2022. Esperemos, deseamos, estamos este año 2022, lógicamente. Y ha editado antologías como Alucinadas, Spanish Woman of Wonder, White Star, Infiltradas e Hijas de Futuro. Casi nada. Dirige la revista Supersonic. También, bueno, la revista ha sido también por la Mejor Sign en 2016, Mejor Revista en 2017. También colabora en la revista bilingüe de ficción especulativa Constelación Magazine. Casi nada. Ya veis así que lo que dices, esta mujer no hace nada. Y a todo esto yo quería sumar una simple línea para decir que Cristina Jurado es un amor de persona, es una amiga maravillosa y una de las mejores personas que conozco dentro y fuera del mundo editorial. Así que muy buenas, Cristina. Muchas gracias. Vaya presentación, yo no estoy preparada para esto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por prestarte. La verdad es que era un capítulo que llevábamos tiempo queriendo tratar, porque hay muchas veces que hablamos de literatura, hablamos de novela, de relatos. Luego empezó un poco las novelet, como otro género y así, pero las revistas parece que nos olvidamos de ellas en la literatura y sobre todo a la hora de hablar sobre ellas, sobre literatura y así, parece que es algo que está ahí, pero yo creo que no tiene la visibilidad que merecería. Pero bueno, antes que eso, ya sabes, la palabra errante, hemos preparado 6 palabras para ti que creemos que te definen y ya nos dirás. La primera de ellas es internacional. Sí. Yo creo que eso no hay duda. Sí. Segundo, promotora. Creo que tampoco hay duda. Además, por mucho que tú te niegues y además la Asociación Europea te reconoce como mejor promotora, poco más se puede decir. Tercera, bionautas. Ese maravilloso universo, ese mundo que nos fascina. La tercera es compartida, porque hasta ahora tenía preparada, o sea, la cuarta, perdona, tenía preparada una, ahora tengo otra, que es Chinameville o BTS. Son obsesiones, ¿no? Tiempo muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Para qué hable? Tati. Sí, Cadela Brack nos acaba de hacer una raid con 7 personitas. Vale. Para aquí. Tenemos varios follows que han saltado todos de golpe. Por la cara de susto ha sido eso. Yo me emociono aquí a hablar y ya sabéis. Entonces, Chinameville y BTS, yo creo que sí te definen un poquito esas dos cosas, ¿no? Mucho, sí, mucho. Luego una quinta que a mí me abrió un mundo impresionante, que es New Wild. El New Wild. Y la sexta, como no, Supersonic. Sí. No creo que son difíciles para definirte. ¿Hay alguna que no creas que te defina? No, yo creo que son todas muy oportunas y muy relevantes porque me definen, bueno, quiero decir, no sé si me definen, pero sí que tienen que ver con cosas muy importantes para mí, sean obsesiones o cosas que hago o que intento hacer porque, bueno, a mí me mueve sobre todo el amor por la literatura y ayudar también a visibilizarla, ¿no? Que es un poco, bueno, creo que lo que hacemos todas. Sí, pero bueno, claro, a lo que hacemos todas nosotras aquí en este podcast, pero tú hace nada estabas con una charla organizada por ¿cómo era? El Ministerio... A ver, es la Consejería de Educación para China, Japón y Corea, con el consorcio ELISA de universidades, que es un consorcio de universidades europeas y que tiene pues la intención de promocionar el conocimiento europeo y las lenguas europeas en el Lejano Oriente. Y entonces me invitaron a dar una charla con una profesora de la Universidad de Hong Kong, una profesora de español de la Universidad de Hong Kong, y estuvimos hablando porque, bueno, no hace demasiado, hace unos meses me tradujeron al chino
y bueno, pues era una cosa como muy interesante para que alumnos de China pues también tengan acceso a la ficción especulativa española. Sí, porque te tradujeron nada más en una revista, ¿no? En la revista Science Fiction World, que es la revista más importante en China de ciencia ficción, que tiene una tirada, bueno, es que no sé ni la tirada que tiene, pero cuando me dijeron que llegaba a 1.300.000 personas, ya me quedé muerta. Entonces ya, pero no solamente eso, sino que además me han dicho hace muy poco que me van a traducir también al japonés. Wow. Y eso pues también me hace mucha ilusión porque bueno, nunca había pensado que me iba... Ya nunca pensé que nadie me leyese en español, pero en otras lenguas ya esto me alucina ya de una manera increíble. ¿Y has recibido algún feedback de China? Pues de ¿De China cómo no he sentado? recibido, no, porque además el problema es que las redes sociales son distintas, no tienen acceso a las redes sociales que tenemos nosotros acceso, pero sí estoy en contacto con gente que está en contacto con ellos a través de sus redes sociales y tal, y el hecho de que me hayan propuesto pues, hacer esta charla, como digo, y no solamente eso, sino además en la plataforma que tiene esta red de universidades de textos, de obras, ¿no? Tiene una plataforma con una serie de obras, me pidieron que propusiera obras de ciencia ficción de autoras, porque de autores ya había, pero más de autoras, y propuse unas cuantas, y también incluso alguna de las mías, ¿no? También se recoge, y eso quiere decir que personas que están estudiando español en este circuito y en estos mercados, pues tienen acceso a esas obras. Y eso para mí ya es, no sé, enorme. No sé cómo explicarlo. Normal. Es una pasada. ¿Y qué te tradujeron? Pues me tradujeron al chino, curiosamente, La segunda muerte del padre, que no es ciencia ficción. Y yo pensaba, es que esto es muy raro. Y yo creo que fue porque apareció en Strange Horizons y lo debieron ver allí, y en inglés les molaría a lo mejor, porque Abrazar el movimiento, que es un relato más de... Es que justamente estos dos son los que ganaron el Ignotus a mejor cuento. Pero Abrazar el movimiento es del año pasado. Y bueno, del año pasado. Fue galardonado el año pasado, aunque es de hace 2 años. Entonces, el que van a traducir al japonés es Abrazar el movimiento. Entonces, esto es curioso porque en Abrazar el movimiento se publicó en inglés en Clarkesworld, que es probablemente pues la revista más conocida, con más galardones que existe actualmente en el mercado anglosajón. Y yo creo que es a raíz de eso, de que empezaron a publicarme en estos medios internacionales, que empecé a tener esta visibilidad, pero que me extrañó mucho, la verdad, no me lo esperaba. Yo estoy deseando saber en unos cuantos millones de chinos, si leen la segunda muerte del padre, a ver qué dirían, porque vaya Claro, relatito porque además es sentir. más terror, que no es ciencia ficción, entonces no sé cómo lo... Y además se habla de algunas cosas, algunos aspectos de la cultura del catolicismo, por ejemplo, porque se habla de un funeral y tal. Yo eso no sé cómo lo van a interpretar ellos, no sé. Me resulta curioso. A lo mejor es por eso también por lo que le gusta, porque de la misma manera que a nosotros nos llama la atención la ciencia ficción china por lo que puede aportar una visión distinta, claro, a lo mejor a ellos también les interesa otras visiones que no sean la anglosajona, que a lo mejor es la que más conocen fuera de China. No sé. Y antes de hablar de Supersonic, también quería destacar en la novela La maldición del tranvía 15, ¿no? Es el epílogo que haces. Sí, es un placer. Sí. Porque es una inversión en la cultura, es como ampliar el mundo que aparece ahí, y la verdad es que se agradece mucho por gente que no conocemos mucho esas culturas. Es una novela que habla de los Jin, habla de la cultura oriental. Entonces, claro, el ver ese tipo de entender a través de tus palabras
qué supone todo eso, qué es lo que hay detrás de esa novela. La verdad que se agradece mucho. Pues sí, la verdad es que cuando me lo pidieron, me gustó mucho porque yo estaba ya investigando un poco sobre el tema, porque la mitología islámica me interesa bastante, creo que es muy poco conocida en Occidente, o lo que se conoce está muy sesgado, pero pensar que todas las personas que se adhieren al Islam realmente creen en los jinn, en la existencia de los jinn, porque además hay una sura, un capítulo dentro del Corán que dice que está dedicado a los jinn, me pareció maravilloso, ¿no? Es como si, no sé, nosotros, los países católicos, las personas que son católicas creen en los ángeles, ¿no? Muchos de ellas. Entonces, pues es un poco también parecido, ¿no? Pero yo tengo una amiga que me comentaba que conocía a alguien que había estado casado con uno. Mira. Entonces, esto me hizo mucha gracia cuando me lo contó y digo, algún día tengo que escribir algo sobre esto. Y de hecho, escribí el año pasado un relato sobre un jinn que salió, va a salir ahora en una antología de unos compañeros de Perú. Entonces, pues la verdad que es interesante porque también tiene que ver con esta zona del mundo que es muy especial, con un entorno y un ecosistema muy, muy duro, muy hostil para el hombre, o por lo menos para personas que vivimos en el clima mediterráneo, pues es bastante duro, el desierto es muy, muy duro. Y tiene mucho que ver con la relación del hombre con el medio ambiente en concreto en esta zona, ¿no? Por eso me pareció muy interesante y intenté aportar lo que había investigado. Sí, por cierto, ya que hemos hablado de la novela, decir que está escrita por Jelly Clark, sí, y publicada por Dormevela. ¿Vale? Ya que estamos si hablamos de difusión y todo eso, pues que quede. Que creo que además van a publicar otra novela de Jelly Clark. Están en ello. Creo. Pues estoy deseando, porque me encantó. Pero bueno, que hemos venido a hablar de revistas y de tu revista. Como has venido a hablar de tu revista. De nuestra revista, porque es una revista de todos los mecenas también. Y la pregunta más obvia, ¿cómo surgió la revista Supersonic? Pues surgió, creo que fue en 2015, sí, no recuerdo mal. Ya la idea la tenía desde el 2014, desde que salió Alucinadas. Yo cuando vi que el proyecto salía adelante, Alucinadas me refiero, salía adelante, salía muy bien, la gente lo reconoció mucho. Uno de los relatos, el de Nieves Delgado, varios relatos estuvieron nominados al mejor cuento ese año y el de Nieves ganó el Ignotus. Entonces ahí yo me di cuenta, oye, pues a lo mejor puedo organizar este tipo de cosas. Y yo esperaba que surgiese una revista un poco siguiendo el modelo de las revistas anglosajonas, pero adaptándolas al mercado español. A ver, no quiero decir el mercado español porque es en realidad el mercado en español, porque nosotros contamos con colaboraciones casi siempre de nuestros compañeros y compañeras de Latinoamérica. Y yo estaba esperando que surgiera y sí, había revistas, pero no eran exactamente así. Y una de las cosas que a mí me gustaba era un poco el modelo que estaba haciendo en ese momento Mariano Villarreal de las antologías de Terranova, donde lo que hacía era se traducían relatos muy interesantes del inglés al español. Bueno, normalmente eran del inglés al español porque habían adquirido una gran notoriedad en el mercado internacional, porque habían ganado premios y tal, y los mezclaba en estas antologías con relatos de autores en español. Entonces a mí esto me parecía muy interesante como producto, ¿no? Como concepto, y quise un poco adaptarlo a lo que sería una revista. Lo que pasa que Supersonic empezó quizás muy tímidamente, pero enseguida, en el segundo o tercer número, ya empezó a tener un montón de secciones, un montón de relatos, más de una traducción. O sea, se llegó a convertir en una especie de monstruo, que no era ya una revista, era casi pues no sé cómo definirlo, era un libro, un tochazo.
hubo algunos números que realmente eran muy, muy, muy voluminosos. Y estoy hablando metafóricamente porque eran todo en ebook, ¿no? A pesar de que dos de los números que se hicieron de manera especial, uno para el homenaje a Úrsula K. Le Guin y el otro que se hizo conjuntamente, organizado por el Festival Ansible, el Festival de Ciencia Ficción Feminista, esos sí que se hicieron en físico. Pero el resto, bueno, Supersonic es una revista digital. Entonces, sí que es verdad que ha tenido una evolución a lo largo del tiempo y ahora es mucho más compacta que antes, porque es que el modelo anterior era muy difícil de sostener. Y bueno, surgió sobre todo por eso, porque había como la necesidad de tener algún tipo de vehículo, algún tipo de soporte, algún tipo de ventana que ofreciese un poco las mismas características que estas revistas que salen en todas las listas, valga la redundancia, de las mejores revistas y que de donde se sacan los relatos que luego son galardonados con el Hugo, con el Nebula, con este tipo de galardones. Y fue un poco eso. También me fijé mucho en una revista que sale en África que se llama Omenana y que recoge relatos de autores del continente africano o incluso de la diáspora, y que es muy interesante porque tiene unas portadas maravillosas, con colores muy vivos, y eso creo que es una de las cosas también que define a Supersonic, que las portadas son siempre muy distintas unas de las otras y muy vistosas. También queríamos que fuera una manera de no solamente de llamar la atención, sino también de exponer el trabajo de ilustradores e ilustradoras. Y al comienzo de Supersonic nos pusimos una regla que era ir intercalando ilustrador, ilustradora, ilustrador, ilustradora, para que hubiera paridad en esto, ¿no? Últimamente nos ha dado más por las ilustradoras, todo hay que decirlo, pero bueno, nos gusta también los ilustradores. Lo que pasa que bueno, hemos intentado siempre dar visibilidad a, pues desde Marina Vidal, que hizo nuestra primera ilustración, yo qué sé, es que hay un montón, a Ana Galvañe, y nos hizo una ilustración. Esta ilustradora es que ilustra para el New Yorker, para El País, para publicaciones muy importantes, y fue pues todo un honor que quisiese colaborar con nosotros. Entonces ha habido mucha gente a lo largo de estos años que ha colaborado, y creo que una de las líneas de identidad de Supersonic es eso, son las portadas. Me está dejando sin preguntas porque ya me está contestando todo. me enrollo mucho. No, porque justo tenía apuntado, claro, la última, que además ha salido ayer, ¿cuándo ha salido la última? Para los mecenas. Sí. Claro, como me ha llegado a mí y la he leído. Claro. El resto a comprarla. No, y la última es de Gemma Martínez. Sí. La ilustración, luego también ha estado Libertad Delgado, Libélula también. Sí. La verdad es que llaman mucho la atención. Pero bueno, antes Juan de hablar... Alberto Hernández ganó el Ignotus a la mejor ilustración por una ilustración por una portada también de... Sí, por aquí la tengo apuntada, en la portada del número 12. Del número 12, yo la llamo la de la Dama de Elche, o la Princesa Leia, porque hay una figura femenina con los rodetes estos, y muy chula, muy chula. Yo es que me gustan todas, la verdad, porque además es que lo bueno es que son todas muy distintas y muy coloridas. Yo no sé por qué a veces en algunas publicaciones, no sé si vosotros lo habéis notado, algunas veces las portadas son como un poco apagadas. No sé si es porque como tienen que luego imprimirse, a lo mejor se escogen colores determinados para que vaya mejor en imprenta, no sé muy bien por qué, pero las de Supersonic son siempre muy, muy llamativas. Sí. Y hablando de eso, ya que estamos hablando de portadas, las portadas, lo has dicho, son completamente diferentes. ¿Vosotras proponéis el tema para la portada o es la ilustradora la que da rienda suelta y dibuja lo que quiere?
Pues normalmente siempre dejamos libertad. Algunas veces sí que si tenemos ya alguno de los relatos que van a... Porque nosotros trabajamos con mucho tiempo de antelación. Nosotros, por ejemplo, yo estoy trabajando en el número de junio desde hace ya tiempo y ya tengo a la ilustradora del número de junio, que es el siguiente, que ya ha hecho los primeros bocetos y todo. Entonces, a veces cuando tenemos ya algunos de los contenidos, sobre todo si es ficción, les enviamos lo que tenemos por si quieren inspirarse, pero no es necesario. Mucha gente opta, incluso aunque los lee, por utilizar sus propias ideas. Damos total libertad y lo que sí pedimos es que es un detalle que empezó desde el número 2, que es personalizar la I de Supersonic. El punto de la I, cada ilustrador e ilustradora lo personaliza. Puede ser una bombilla, la cara de un gato, la cara de un alien, cualquier cosa. Entonces, eso sí que nos parece una cosa chula, como que customizar un poco la cabecera. Y intentamos que darle sobre todo un gran protagonismo a la ilustración. Por eso los nombres de las personas que colaboran van abajo en una banda inferior para dejar un poco espacio y protagonismo a la ilustración. Sí, estar pasando un repaso aquí por todas. Estaba viendo. La única que no es colorida casualmente es la que hizo Nieves Mories. Mucho color no tenía. No, pero bueno, era también un concepto. Hay una que creo que es la número 2 también, que hizo Alfred Portátil, el hermano de Daniel Pérez Navarro, que es una historia muy bonita porque Daniel Pérez Navarro tiene un relato en esa revista, su hermano hizo la portada, pero es que el relato va de un viaje que hizo o sea, el ilustrador, que es el hermano del escritor, a Estados Unidos. Entonces, basándose en ese viaje, Daniel escribió un relato que luego su hermano digamos, ilustró. Es un poco muy metaliterario todo, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia. Y es así como en color grisáceo. Y esa es quizás, junto con la de Nieves, la menos colorida. Pero hay algunas, ya te digo, la de Ana Galván y la de Libertad. Además, todas son muy distintas en cuanto a estilos. Y eso yo creo que es muy bueno también, que haya, pues eso, que se pueda ofrecer un poco la visión de lo que se está haciendo a nivel de ilustración, que también es importante. Y echando un poco la vista atrás, ¿qué recuerdo te viene del primer número? Que al final siempre es los nervios, el miedo, las pesadillas, el no va a salir, el lo dejo, ¿Qué recuerdo te ha quedado? Yo es que creo que el primer número, como no sabíamos, o no sabía yo en lo que me estaba metiendo, fue el más tranquilo, el más relajado, porque, bueno, sí, ya había hecho alucinadas, era un poco pues seguir lo que estaba ya haciendo, y no me esperaba. La verdad es que se vendió muchísimo, yo creo que es probablemente el número que más se vendió, porque es que había hambre de revistas, no había en ese momento prácticamente. Bueno, a ver, había, pero pocas, ¿no? Y bueno, también quiero decir que necesitamos más revistas, o sea que cuantas más haya mejor. Creo que eso favorece a todos, a todo el mundo. O sea, a mí me parece, yo no estoy en contra de la competencia, entre comillas, sino al contrario. Porque, por ejemplo, si te vas al mercado anglosajón, que ya sé que es totalmente distinto al nuestro, que tiene sus propias características, que tiene sus reglas y tal, pero tienen muchísimas publicaciones. Algunas que se dedican, por ejemplo, pues yo qué sé, a publicar relatos que tengan que ver literal o colateralmente con el concepto de sirenas, por ejemplo, por decir una que a mí me parece maravillosa. O sea, ese tipo de cosas. Hay dedicadas a la ciencia ficción, hay algunas que se dedican más a fantasías de mundos secundarios. O sea, es que hay muchísimos vehículos para darse a conocer como autor, ¿no? Y creo que yo es que le tengo mucho cariño a la narrativa breve y creo que es imprescindible para que haya una narrativa con buena salud en una tradición literaria. Es que es como, los relatos son como el hermanito pobre de la literatura.
tienes opciones para publicar novelet, tienes novela corta, tienes novelas editoriales que están dispuestos, pero nadie quiere los relatos. Si no hay una plataforma como las revistas que los escritores, hay muchos escritores que están más cómodos con el relato, con 3.000, 4.000 palabras. Sí, yo soy muy fan de los relatos. A mí me cuesta más escribir novelas que relatos. Sé que hay mucha gente que le pasa al contrario, que le mola mucho entrar en los detalles. A mí es que esto es una opinión muy personal, el desafío de tener que contar una historia con una cierta, tampoco puede ser muy, muy compleja, pero con una cierta complejidad en 5.000 palabras, a mí me parece maravilloso. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta, que cree que le limita. A mí me parece que al contrario, que te hace desarrollar capacidades que a lo mejor en una novela no tienes por qué, porque tienes muchísimo tiempo para explicar cosas, mucho espacio. Tienes además que el ritmo lo tienes que cuidar muchísimo porque no puedes, o sea, tienes tan poco espacio que lo tienes que saber manejar muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una muy buena manera de entrenarte como narradora. Pero entiendo que hay gente que no se siente cómoda. O, por ejemplo, a mí tengo debilidad por los microrrelatos, pero es muy difícil escribir un buen microrrelato. Y yo creo que hacerlo de vez en cuando puede servirte como para entrenar ese músculo, ¿no? De, a ver, voy a exigirme un poco más, ¿no? Esto no quiere decir que las novelas no te exijan, que también te exigen, pero es distinto, ¿no? Y tienes más maniobra, puedes tener escenas de paso, de transición, que eso todo el mundo lo sabemos porque sabemos cuáles son las escenas clave y las escenas así de transición y tal, pero en un relato eso no existe. Tienes que ser todo... Y creo que en los tiempos que corre, que todo va tan deprisa y tenemos menos tiempo, pues las novelets, la novela corta, el relato largo, los microrrelatos pueden ser también una opción muy interesante como para leer, quiero decir, para disfrutar. Yo es que me crié leyendo. Mi padre es un enamorado de la ciencia ficción y claro, él en cuanto juntaba 3 duros se compraba la típica recopilación de relatos de pues lo que llegaba aquí a España en aquella época, pues que eran los de Astounding, los de Amazing y estos. Entonces yo me he criado leyendo eso y muy pulp todo, y lo echo mucho de menos. Ir al kiosco y comprarme ¿sabes? Algo para pasar el rato, simplemente divertido. Totalmente, y aparte que es que en las revistas además puedes encontrar, por lo menos las que yo conozco, ¿no? Puedes encontrar también artículos, de manera que, porque yo creo que también es una parte muy importante que a veces se nos olvida, es que también forman parte de la tradición literaria, los ensayos, los artículos, y que permiten avanzar en la reflexión. Yo creo que eso también forma parte de la tradición literaria, que no podemos obviar. Ya sé que los ensayos son quizás menos populares y se supone que se venden menos, pero son igualmente necesarios. Y ofrecer esos espacios de reflexión y de análisis, yo creo que es muy positivo y que enriquece, ¿no? Y si se hace bien, puede ser, pueden ser textos que, de hecho, no quiero tampoco hacer mucho autobombo, pero en el 42, en el Festival del 42, uno de los libros que se galardonaron fue de ensayo, ¿no? Porque, bueno, pueden ser tan interesantes y tan necesarios como los libros de narrativa en general. Sí, además, normalmente en la Supersonic suelen ser artículos reflexivos sobre literatura, pero sobre temas concretos que al final da que pensar, porque al final en una revista como esta, que estará un poco dedicada para lectores y escritores, al final dais muchas claves. Por ejemplo, en este último número, que habláis sobre la policitación. Madre de Dios, cómo andamos la lengua. Meter la política en la literatura de género. Y me parece una reflexión muy acertada
yo creo que incluso hoy en día todavía más acertada en los momentos que estamos viviendo ahora y necesaria. Y además tiene una visión, yo creo que es muy interesante. Y es que no se me ocurre un libro, o sea, una revista que hable de literatura, que hable en teoría y en práctica de literatura y que no haga ese tipo de reflexiones, porque al final son completamente, no es que sea necesario, yo creo que es imprescindible reflexionar sobre ese tipo de cosas en la literatura. Hay una revista que es Hélice que se dedica a ensayo. Es ensayo sobre literatura de género, pero claro, es ensayo quizás un poco más, a ver si no me van a matar por decir esto, pero sí es que es un poco más denso, más académico incluso. Yo creo que es necesario también que seamos divulgadores, porque muchos lectores y lectoras no tienen muchos conocimientos de teoría de la literatura o de literatura comparada o de críticas, o sea, teoría de la crítica literaria, y es necesario acercarles conceptos de la manera más fácil posible, ¿no? Por ejemplo, el ensayo el artículo que tú comentas de Sergio Chessán sobre la politización en este caso de la literatura, más de la literatura de terror. Es que yo creo que, yo lo hemos dicho muchas veces, es que la literatura, simplemente la literatura, la ficción especulativa, ciencia ficción, fantasía y terror, es que es política, porque trata una serie de temas que tienen que ver, por ejemplo, el terror con los traumas de la sociedad o los traumas del individuo. La ciencia ficción un poco también sobre la sociedad y la identidad, pero además nos proyectamos en el futuro o en presentes y pasados alternativos. Entonces, al final es que todo es político, más o menos. Y esto que dice, lo que reflexiona un poco Sergio en este caso, en este en concreto, es que a veces se achaca o se dice que se deberían separar, que no se debería incluir ningún tipo de ideología en la ficción especulativa, pero esto es muy difícil porque es que en cualquier actividad que hacemos, en cualquier actividad artística, incluso muchos movimientos sociales han surgido del arte, incluso. Estoy pensando en el futurismo, por ejemplo, ¿no? Que empezó pues eso, en medios más artísticos y luego pues se desarrolló, pues se extendió a otros espacios. Con esto quiero decir que la cultura y el arte pues son espacios en los que se refleja la sociedad de alguna manera y tienen que reflejar las ideologías que ebullen, ¿no? Si no, no sería arte ni sería cultura, sería otra cosa. Es que me parece tan difícil separar una cosa de otra. Y un aburrimiento. También. Eso también. Sí, pero aparte de eso, y yo coincido, normalmente suele ser este tipo de polémica cuando la política o la ideología que está detrás de un cierto relato es de cierto sector, vamos a decir. Sí. Cuando se suele decir, no metáis el feminismo pero en eso los siempre relatos, lo dicen los pero el mismos, machismo Alex. se puede meter lo mismo. No metáis el anticapitalismo en no sé qué, dice, ya claro, pero luego esto. Y nos hemos tragado durante años y años y años películas, libros sobre el gran sueño americano, sobre el capitalismo, sobre lo que bello es todo, gastar dinero y tener más y más y más, pero eso no es política. La política es lo otro. Pero bueno, y es lo que yo me caliento. No, y aparte que es que simplemente la idea, o sea, la ciencia ficción en general, que trata, está muy conectada con la idea de futuro. Es que ya ese paradigma se ha destruido completamente, porque ya no hablamos de un futuro, hablamos de una pluralidad de futuros. Está el afrofuturismo, el sinofuturismo, el futurismo del Golfo. Es que hay los movimientos indígenas. Ya no hay una visión unívoca del posible futuro, hay muchas posibilidades. Y creo que eso es muy positivo, porque como tú bien dices, antes era como una visión muy rígida de los coches voladores, en plan Blade Runner, y el futuro iba a ser así. Pues a lo mejor el futuro no es así y a lo mejor para cada cual es distinto. Y eso ha sido romper esquemas que existían hasta hace bien poco. Yo creo que siguen existiendo porque la gran mayoría de personas no salimos de esa imagen eurocentrista América, sí.
no tenemos imágenes de realidades orientales, realidades africanas. Bueno, poco a Normalmente, poco, ¿no? salvo que te empeñes en buscarlas, no tenemos ese tipo de reflexiones, ese tipo de otras miradas. Bueno, ahora están llegando Ahora está, sí. muy fuerte, Están, ¿eh? están Ahora hay empezando un a auge. llegar, sí, están empezando a llegar, pero también está llegando cierta parte, pero por ejemplo, pues acá hablamos antes los Jin y todo esto. Literatura, no sé, ahora está muy de moda, sí, literatura, ciencia ficción, oriental, Sí. La ahora china, hay la un boom en japonesa, la China, coreana. japonesa, así, pero por ejemplo, ¿qué literatura se hace en la India? ¿Qué literatura se Sí, hace? sí, pero es que Claro, en la ciencia ficción de la India está también partiendo la pana. O sea, hay autoras y además autoras, Mm, incluso en Pakistán, ¿eh? Yo conozco a un autor, Usmal Malik, que está haciendo cosas en fantástico increíbles, está ganando premios. O sea, el subcontinente asiático hay cada vez más autores en... sí, mm, pero Cristina, tú lo sabrás, ¿en qué idioma publican? ¿En qué idiomas están sí, disponibles? Porque sí, aquí sí, lo que tenemos en España es un catetismo lingüístico espectacular, que sí. aquí hay alguna que maneja un poco leyendo en inglés, pero lo sacas de ahí y Sí, por eso ya, también en algunas revistas lo que hacemos es traducir claro, generalmente del inglés. Pero también hemos hecho, en Supersonic hemos traducido directamente del chino a Liu Cixin. Que yo digo Liu Cixin porque es así como se dice en chino. claro. Porque decir Cixin Liu mm, sería cambiarlo, ¿no? Occidentalizarlo y no entiendo por sí. qué, si el apellido va siempre antes que el nombre, ¿no? En estas lenguas. Entonces, eh, lo hemos traducido y lo hemos traducido no lo hemos traducido del inglés, o sea, de la traducción al inglés de su relato, sino que lo hemos traducido directamente del chino. Por ejemplo, esos son pequeños avances que a lo mejor no nos podemos permitir siempre hacer esto, pero también la verdad es que cuando uno quiere publicar a nivel internacional, si no lo hace en inglés, mal lo tiene, a no ser que contacte con mi amigo Francesco Verso en Italia, que tiene una editorial dedicada a traducir al italiano directamente pues una serie de antologías que van desde la ciencia ficción turca, china, griega, de la India, o sea, increíble. Y él lo hace directamente al italiano, porque precisamente lo que tú decías es intentar no caer otra vez en, bueno, pues tiene que ser en inglés, no es en inglés, no va a alcanzar el mercado internacional, y él lo que intenta es proponer una alternativa, ¿no? Para la gente de su país. Y me parece muy triste que lo que decías antes también, con todos los hispanohablantes que hay en el mundo, que no haya mayor movimiento de traducir obras directamente al castellano. Claro, estamos hablando de Supersonic, una revista que tiene que hacer ese curro, pasar de chino a castellano Español. y español, pero en cambio hay un montón de literatura que nos perdemos porque es que no tenemos acceso a ella. Y no Pero tenemos acceso a cuidado, ella porque no hay, claro, al final es Sí, ¿quién nos da ese servicio? claro. ¿Quién nos lo ofrece? Eso es lo Pero complicado, cuidado, que es encontrar. que con el español pasa un poco lo mismo, porque no hay un único español. Claro. Por ejemplo, en Constelación, una de las cosas que hace es que se pide cualquier variedad de español. Y Uh-huh. todos los textos, todos los contenidos aparecen en español y en inglés, pero el español que prevalece suele ser la variedad latinoamericana. Hmm. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que no hay que darle prevalencia al español de España, Claro. porque al ser una revista, en este caso Constelación, que se edita yo es que digo las Américas, para no decir América del Norte y América del Sur, que parece como que una está por encima de la otra. Pues al publicarse en las Américas, intenta recoger la riqueza de variantes y hay pues español más de Argentina y Uruguay, hay español más mexicano, hay español más cubano, hay incluso, bueno, no en el caso de Constelación, pero en Strange Horizons sí que hubo un especial que una autora, es una editora
mexicana Livia Brenda editó y coordinó de autores mexicanos, ¿no? que traducidos al inglés, pero además es que se traducían lenguas indígenas como el náhuatl. Oh. Y esto es muy interesante. Hay poco a poco se están recuperando textos fantásticos que realmente son de mitologías y tal, fantásticos en lenguas, en quechua, en náhuatl y en otras lenguas. Y esto es muy, muy importante porque también es transmitir saberes y conocimientos autóctonos, que estamos viendo que además son muy útiles en otros aspectos de la vida. Por ejemplo, estoy pensando en la conexión que hay con el solar punk, o sea, que hay entre estas narrativas indígenas o originadas en pueblos indígenas con el solar punk, que intenta buscar, que es un movimiento que intenta buscar soluciones de futuros alternativos y sostenibles, ¿no? Y están como muy enlazadas con las culturas ancestrales. Y a mí esto me parece que es muy positivo, porque cada vez estamos viendo más ejemplos a nivel internacional, que a lo mejor el primer paso es que se traduzcan al inglés, pero que luego van a ir pasando a otras lenguas, y sí que es cierto que no es fácil porque alguien tiene que hacer la selección o alguien tiene que tener por lo menos la voluntad de hacerlo. Y a lo mejor no todo el mundo le apetece o está preparado, o le interesa o tiene los conocimientos para hacerlo, pero hay que empezar a hacerlo, ¿no? Y hay que empezar a interesarnos por lo que se hace pues lo que se hace en el Caribe, pero no solamente en el Caribe hispanoparlante, sino también en el Caribe de Trinidad y Tobago, de otros lugares que también existen. ¿Y por qué crees tú que no hay iniciativas así? ¿No hay mercado? ¿No resulta rentable? Yo creo que no resulta muy rentable porque tiene que haber una traducción. Entonces, lo que suele hacer mucha gente es directamente escribir en inglés, y eso abarata el coste, claro, evidentemente. O se busca a alguien que se lo traduzca, y con tal de que el editor no lo tenga que traducir. Entonces, que haya editores que estén dispuestos a pagar por las traducciones, no hay tantos. Pero, por ejemplo, Clarkesworld anunció hace ya un tiempo, lo que pasa es que pasó todo esto de la COVID y se ralentizaron los planes, de empezar a admitir manuscritos en español. Sí, lo vi. O sea, que es que esto ya es una... Y bueno, y Strange Horizons publica en la lengua original, que puede ser japonés, español, francés, no sé qué, y en inglés. O sea, lo hace como en las dos, ofrece esa posibilidad, y esto es muy interesante. Tienen incluso un número especial que es cuatrimestral, que se llama Samovar, que está centrado en narrativas del mundo y toma de diversos lenguajes. Entonces esto poco a poco se está introduciendo. En Tor.com, que es la plataforma más importante del fantástico en Estados Unidos, hicimos una pequeña colaboración con Supersonic, y uno de los cuentos que ellos ya habían publicado en inglés, de Naomi Critcher, que además ganó un galardón, ahora mismo no recuerdo si fue el Nebula o el Hugo, pues nosotros lo habíamos traducido al español para Supersonic, y le propusimos si querían, una vez que nosotros ya lo habíamos publicado, ya habían pasado varios meses, si lo querían publicar en español en su plataforma, porque iba evidentemente a tener una mayor difusión, y sí, se hizo a través de la propia autora, y estaban bastante contentos. Entonces yo creo que también se están dando cuenta de que hay que alcanzar a más grupos, a más comunidades que cada vez están teniendo más importancia a nivel cultural. Sí, porque hablábamos de lenguas, y justo también hay que decir que aquí también en España hay la polémica de las lenguas cooficiales, como se suele decir, y vosotras habéis dedicado un par de artículos, una a la ciencia ficción en euskera y otra al género en catalán. Sí. ¿Por qué tenemos ese problema en este país a reconocer y apreciar la riqueza que supone el tener más idiomas y en poder expresar muchas cosas que no se pueden expresar exactamente igual en un idioma que en otro, y aprovecharnos de eso y disfrutarlo y difundirlo, y en vez de eso castigarlo todo el rato? Pues yo creo que es un poco también
es un sesgo parecido a este de que te decía del español, que es que hay un español que es el bueno, el de la alta literatura y tal, y el resto de variantes, pues desde el andaluz al extremeño, al canario y a todas las variantes de Latinoamérica, pues son inferiores. Esto no es falso, quiero decir. Son todas variedades reconocidas. Pero hay como una cierta idea de que si no es como el español este estándar, que no sé quién lo habla realmente, porque todos tenemos acentos y todos utilizamos distintas variedades, que además esto enriquece muchísimo. Siempre me acuerdo de una autora argentina que es Teresa Pemira de Echeverría, que cuando me ha mandado alguna vez algún relato y lo hemos publicado en Supersonic, me decía, no, pero mírame bien los localismos, que yo decía, pero es que a mí lo que me gusta son los localismos bonaerenses que pones, no quiero cambiarlos. Y a ella le preocupaba mucho que no se entendiese. Y bueno, si vosotros entendéis los libros que vienen de España, ¿por qué nosotros no vamos a hacer el esfuerzo de entender que tampoco es tan complicado? O sea, entender algunos localismos vuestros, ¿no? Es que no, esto sucede en todos los países de Latinoamérica, aceptan con total normalidad la variante del español de España, y no entiendo por qué no podemos hacerlo. Podemos tener esta reciprocidad. En cuanto a los idiomas cooficiales en España, yo comprendo que que yo estudié de euskera y es complicadillo, o sea, entiendo que puede haber resistencia, porque es aprender un lenguaje absolutamente nuevo, con una estructura que no tiene nada que ver con el español, maravillosa por otro lado. Pero bueno, la reticencia, por ejemplo, con el catalán, y además hay que ver la de editoriales interesantes que han surgido de literatura de género, que son maravillosas, con unas ediciones estupendas, que están haciendo cosas increíbles, y yo creo que eso se tiene que dar a conocer, y estamos a ver si cubrimos también pues todo lo que se está produciendo en Galicia también, porque hay que darle visibilidad, incluso también en Valencia. Pero es como que hay una necesidad, no sé si es necesidad de uniformidad, que yo no sé de dónde ha venido, de dónde ha salido, no sé si es algo que todavía arrastramos del franquismo. No lo entiendo, porque yo creo que en España deberíamos todos aprender euskera, catalán, gallego, porque además no nos costaría tanto. Si lo hiciéramos desde pequeñitos, por lo menos aprender lo básico, sería maravilloso. Podríamos explorar cosas pues desde la música, que hay música estupenda en euskera, los bertsolaris, que es una cosa maravillosa, que es, yo qué sé, algo cultural muy, muy rico y único, ¿no? Pero bueno, el rock también, o sea, no sé, y en todas las... Sí, doy fe de que en las fiestas de Leioa yo estaba ahí escuchando el rock en euskera y yo cantaba aunque no entendiera un poco. Es como cuando la gente canta, yo qué sé, el rock en alemán, que tampoco, a lo mejor no sabes ni lo que estás cantando, pero yo canto en coreano, que a veces no sé ni lo que estoy cantando, pero a mí me da igual. Me llena, ¿no? O sea, el mensaje más o menos lo entiendes, ¿no? Porque te informas. Pero es muy potente. Las lenguas, cuando se hablan, tienen una potencia, ¿no? Tienen una textura. Y para ciertas cosas vienen muy bien, ¿no? Para reivindicar vienen muy bien algunas lenguas en concreto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto no entiendo por qué tenemos tanto, como que nos cuesta y aprender. Si aprendiéramos todos un poco algunas cosillas de pequeño, yo creo que se nos quitarían estas, porque se puede hacer, ¿eh? Doy fe que mis hijos son cuatrilingües y no les pisto normal, bueno, normal no sé si son, pero bueno, no les pasa nada y no se les ha caído ningún tornillo hasta la fecha y se puede hacer perfectamente. Sí, además nos perdemos muchas cosas. Por ejemplo, que yo conozco el euskera, lo que decías antes de los bertsolaris, que hay mucha gente que no sabe ni lo que es. Y estamos hablando de una tradición oral de crear poesía en el momento, uh-huh, que es capaz de reunir a 10.000, 15.000 personas en un estadio para juntarse. Y dices... Pero luego las guerras estas entre raperos, esos que hacen, eso mola mucho. Eso mola mucho. Claro, por eso te digo, entonces, eso es lo que no entiendo y eso es lo que me da muchísima rabia. Y eso va un poco unido a esa filosofía que decías, que es
justo yo creo lo contrario a lo que es Supersonic, porque Supersonic es abierta al mundo, abierta a lenguas, abierta a todo, y justo tendemos a todo lo contrario, a cerrarnos, a decir yo solo con los míos, protegido, y si quiere alguien publicar algo de esto, que me lo traduzcan a mi idioma, y si me apetece, lo cogeré o no. Pero vamos a proteger solamente lo nuestro y vamos a perdernos la visión de 3/4 del mundo o más porque hablan otro idioma. Pero aparte, bienvenido a la humanidad. Aparte también, Sí. porque yo quiero dejar constancia que en Supersonic es una revista que quiere ser vehículo de transmisión, pero no es una revista, no es una antología lo mejor del año o lo mejor, o sea, en Supersonic tiene cabida voces distintas, gente que está empezando o gente que ya llevan tiempo, cada uno en su estilo, es decir, no, lo que se trata es de exponer lo que se está haciendo en ese momento en nuestro país, lo que se está haciendo en este momento, y tiene que haber una pluralidad, tiene que haber pues terror, puede haber experimentación. Uno de los autores que más hemos publicado, yo creo que es el autor que más hemos publicado, es Francisco J. Pérez, que experimenta muchísimo, y creo que si no nos atrevemos a hacer este tipo de cosas, ¿qué estamos ofreciendo? ¿No? Es lo que yo pienso, no estoy diciendo que lo tengan que hacer los demás, lo digo como, hago esta reflexión como Supersonic, si queremos hacer algo pues que abra un poco también los ojos. Si estamos haciendo ciencia ficción, fantasía y terror, que son géneros que tienen que abrir, ¿no?, un poco las mentes, o se supone que sería extraño que no lo hicieran, tendríamos también que estar un poco abiertos a esto, no tenerle miedo a la experimentación, a tratar nuevas cosas, a incluso fusión y hibridación. Esto también es muy importante porque creo que hace avanzar también el género, es lo que yo creo. Y en cuanto a la revista, tenéis entrevista, tenéis artículos y tenéis relatos. ¿Cómo se hace la selección? Por ejemplo, ¿quién decide a quién entrevistar? ¿Quién decide qué artículos a quién decide y qué tipo de artículos hablar? ¿Y quién decide el tipo de relatos que se publican o qué relatos se publican? Está preparando el jamón a ver quién tiene que enviárselo. Claro. Sí, buena. A ver, nosotros... es que la idea de abrir convocatoria para que la gente envíe propuestas es muy bonita en teoría, pero es muy poco práctica porque te llegan a veces cosas tan alejadas de lo que es la revista o de lo que... O sea, nos han llegado novelas enteras. Nosotros no publicamos novelas, no somos una editorial. Entonces, nosotros normalmente lo que hacemos es pedir a gente que pensamos que es representativa de los géneros, gente de todo tipo, autores y autoras, intentamos que haya paridad, o que haya también gente un poco más, pues es como digo, dada la experimentación, o gente que sea un poco más clásica en el estilo, gente que esté empezando o gente que ya lleve un tiempo. Intentamos que haya una mezcla y lo intentamos. Y, por ejemplo, en cuanto al relato que vamos a traducir, nosotros siempre hablamos con Marcheto, que es nuestra traductora residente, y intentamos ver, bueno, pues yo he leído esto, ¿qué te parece esto? ¿Han nominado esto? No sé qué. Y intentamos siempre comparar lecturas y siempre surgen candidatos o candidatas y ya la persona que nos contesta afirmativamente pues es la que entra, ¿no? Pero bueno, a veces es muy fácil. Por ejemplo, en este último número era Pat Cadigan. O sea, yo soy muy fan de Pat Cadigan, entonces sabía que la quería traducir y el problema es que no respondía a los emails, pero es que tuve, no sé, un día el momento de iluminación y pensé, un momento, a lo mejor estoy enviando esto a un correo que no es, un correo antiguo, tal. Y me puse en contacto con su marido y el marido dijo, no, pero es que estás enviando a uno que ya no, este correo ya no sirve, ya no lo utiliza, envíaselo a este otro. O sea, una cosa que no es que no nos respondiera, sino que no le llegaban los mensajes. Entonces, estas cosas
pasan un montón. Luego muchas veces tienes que, pues por redes sociales tienes que acudir a la gente, podemos contactar contigo, tenemos esta propuesta, tal. Pero en cuanto a lo que son en español, a veces nos llegan por gente que conocemos que nos comenta, hoy pues he escrito un relato y eres tú el que dice, oye, ¿me lo puedes enviar? Que a lo mejor me puede interesar para un número futuro. O le decimos a alguien, mira, el año que viene nos gustaría contar contigo para la segunda mitad del año, ¿por qué no empiezas a escribir? O sea, ya te digo, nosotros trabajamos con muchísimo tiempo, bueno, muchísimo tiempo, no sé si muchísimo, pero con bastante tiempo de antelación, porque las personas que trabajamos en el equipo editorial, que ahora mismo somos Nieves, Mories y yo, pues por temas de salud, que tenemos algún tema crónico y tal, tenemos que planificar mucho y con mucho tiempo los números para tener margen de maniobra. Y en mi caso, por ejemplo, yo sufro de migraña, entonces hay veces que no puedo trabajar y hay muchas veces a lo largo del mes que no puedo trabajar. Entonces, por eso tengo que planificarme todo mucho para tenerlo todo preparado. Nos solemos hacerlo con bastante antelación, como digo. Y es un poco una mezcla también ver pues quién pensamos que está siendo poco reconocido o reconocida, o alguien que nos haya llegado una obra que nos haya gustado mucho, pues a lo mejor le gustaría escribir alguna cosa de narrativa breve. O sea, que las cosas es muy variable, pero normalmente siempre tenemos una lista de personas que queremos. Normalmente intentamos que no se repitan mucho para que haya variedad, pero bueno, ineludiblemente se repiten. Lo que pasa es que a veces lo que nos envían así de manera espontánea no es exactamente lo que buscamos, porque si ya tenemos varios textos de terror, pues no vamos a meter más terror. O intentamos que variar. Aunque mucha gente pensaba que Supersonic se dedicaba específicamente a la ciencia ficción y no es así. Hemos publicado ficción especulativa que no tenía ningún componente así de ciencia ficción, y fantasía y slipstream, sea lo que sea eso. O sea que estamos abiertos a todo, ¿no? Aunque con que tenga un componente un poco inquietante, pues puede ser hasta incluso rayando en el realismo. Y los artículos sí que nos intentamos contactar con gente que pensamos que tiene algo que decir, que tiene una manera de presentar sus reflexiones articulada, clara y concisa, porque los artículos son cortitos, que esté de acuerdo en hacerlo, porque bueno, no todo el mundo a lo mejor quiere cobrar 30 euros por un artículo, quiero decir, que, en fin, nosotros ofrecemos lo que ofrecemos y bueno, si están de acuerdo bien. Y normalmente hasta ahora creo que nadie nos ha negado escribir nada de momento, pero toco madera, no sé, espero que siga así. Y es más o menos la entrevista, pues la entrevista también tiene que ver con un poco la actualidad, o con alguien que pensamos que está un poco olvidada y sería bueno que se conociera qué está haciendo en estos momentos. Es un poco, son varios criterios, no es uno solo. En este número hemos entrevistado a Laura Fernández, que está teniendo muchísimo éxito con La señora Potter no es exactamente Santa Claus, que yo recomiendo mucho. Y con esta novela está teniendo muchos reconocimientos y tal. Y nos parecía interesante profundizar en la novela y en lo que está haciendo, en cómo ve la literatura. Y es un poco, esos son los criterios que utilizamos, no hay tampoco una regla fija. Vale. Antes que has comentado los artículos, decir que otro de los artículos de este último número es de Carla Plumet, que es nuestra compañera, Café de Tinta. Y hay que darle las gracias porque nos nombra. O sea que cuidado, sí, que salimos en la Supersonic. Así que. Bueno, es muy interesante lo que comentas. Sí, es un artículo muy interesante sobre otras maneras de difusión, de la literatura, y la verdad es que sabe mucho del tema y lo explica muy bien en el artículo. Ya llevamos una horita aquí hablando, con lo que vamos a hacer las dos últimas preguntas. Una va a ser
para que sueñes. ¿A quién querrías entrevistar? ¿De quién querrías tener un artículo? ¿Y de quién querrías tener un relato? A mí me gustaría entrevistar a China Mieville, evidentemente. No, qué sorpresa. Todo el mundo. Pues, esto no creo que. Porque ya lo hemos traducido. Sí. O sea que. Bien, en ese sentido. El relato ya está cumplido, pero. El relato está cumplido. Bueno, a ver, me gustaría tener un relato de Nora Jemisin, por ejemplo. Sí, sí, me encantaría tener un relato de Nora Jemisin. Y si fuera original, ya, bueno, esto por soñar. Oye, estamos soñando, ¿no? Sí, sí, estamos soñando. Pero bueno, también me gustaría contar con un relato de Cristina Fernández de Cubas, por ejemplo. Tenemos ya para el próximo uno número. inédito de Úrsula K. Le Guin. Bueno, eso ya. Uno perdido esto. Ahí. Sí. Hubiera sido genial. Tenemos para el próximo número va a estar dedicado al terror, a la literatura de terror, y tenemos un relato de Pilar Pedraza, que no es la primera vez que publica con nosotros, que ya la publicamos en otro número. Pero no son relatos originales, son reediciones de relatos que ya estaban en otras antologías y tal, pero bueno, ha tenido a bien colaborar, porque si vamos a hablar de terror en España, pues tenemos que mencionar a Pilar Pedraza, o sea, eso es así. Estamos también detrás de otras autoras y autores, pero bueno, no puedo decir mucho hasta que no esté todo cerrado, pero va a estar muy chulo. Y una de las cosas que estamos haciendo es escribir un artículo sobre las editoriales en nuestro país que se dedican a publicar terror. O bien se dedican exclusivamente al terror, o tienen colecciones de terror, o publican puntualmente terror, y creo que esto va a ser un artículo muy interesante. Entonces, como articulistas sí que no hayamos tenido hasta ahora, es que no sé, me pillas ahora mismo, no sabría decirte. Así, es que quiero centrarme en alguien en España para no irme fuera, porque siempre parece que hablamos de personas fuera. Pues, no sé, Elia Barceló, por ejemplo. Por ejemplo. Oye. Vale. Por cierto, ahora que has hablado, que habías comentado lo de Úrsula K. Le Guin, por favor, tenéis que haceros con el especial que hicisteis en Supersonic para Úrsula. O sea, es una auténtica obra de arte. Yo no sé las veces que la he leído, porque tiene la parte de artículos es una maravilla y luego la parte de relatos es lo único que se queda, la pena de no tener la entrevista. Es decir, una entrevista a Úrsula hubiera sido. Y eso me lleva a mí a hacer la pregunta de ¿cómo se os puede comprar? Pues... Mira, esa era la última pregunta que tenía apuntada. Las más grandes mentes. A través de Lectu y de Amazon. Y Patreon. Sí, claro, es que son los mecenas, queridísimos y queridísimos mecenas, son los que nos ayudan a poder pagar a la gente en realidad, porque es gracias a ellos y ellas y a través de las ventas como podemos financiar el proyecto, que nosotras no cobramos nada por lo que hacemos, pero bueno, no lo hacemos tampoco por dinero, creemos que es necesario hacerlo. Y bueno, es una convicción personal, pero estamos muy contentos ahora tenemos una convocatoria de microrelatos. El año pasado fue de relatos y este año es de microrelatos. Es muy interesante ver lo que nos van enviando. Cada mes elegimos un microrelato que exponemos a nuestros mecenas y luego los mecenas son los que van a votar de esos microrelatos cuáles van a aparecer en el último número del año. Entonces se van a convertir un poco en coeditores. Nos gusta hablar de coeditores, ¿no? Es más divertido. Mecena y coeditor, ya puedo ponerlo en el currículum. Sí. Es muy divertido porque es gracias a ellos y a ellas que podemos hacer todas las actividades diarias de lo que implica una revista, que tampoco es que sea muchísimo trabajo, una revista digital, es algo asumible, pero sí que hay que hacer muchas gestiones, hay que estar encima. Y también en el ámbito del Patreon, pues intentar generar contenidos, tampoco sin atosigar a la gente, pero bueno, cada semana intentamos
sobre todo publicar avances de del número que está por venir, cómo se va elaborando la ilustración, también algunas entrevistas chulas a las personas que colaboran en la revista con un cuestionario muy especial, y creo que eso siempre aporta valor, pero bueno, sobre todo eso, no atosigar con una demasiada cantidad de elementos y de contenidos. Ya digo yo que no atosigan y además que merece la pena, porque apoyar proyectos así es una gozada. O sea, no cuesta mucho, recibes la revista y además te hace ilusión de ver tu nombre también puesto en la revista, que dices, oye, qué ilusión me hace. Y lo vas viendo cómo se... Porque Claro. vas conociendo los avances y bueno, no todo, o sea, no vas a leer todo lo que va a salir en la revista con antelación, pero sí una parte, porque luego para cuando tú tengas la revista pues vas a poder leer cosas que entonces no tendría sentido si lo lees antes. ¿Para qué vas a recibir la revista si al final no hay nada nuevo? Entonces también jugamos un poco con eso, ¿no? De no ofrecer todo, pero sí una parte, y creo que eso es también positivo porque se crea expectación y es la manera de crear comunidad. Sí, ya sabéis. Entonces hemos dicho Lectu en Amazon. Y Amazon, sí. Y sobre todo hacerse Patreon. Hacerse Patreon porque es lo que nos permite, lo que nos gustaría sería incrementar el número de traducciones, pero hasta que no tengamos más mecenas no podemos abordarlo. Entonces... Así que ya sabéis. Bueno, y ahora tenemos que hablar de algo que estamos preparando, un reto, un campamento que estamos montando por ahí. A ver, ¿quién se anima a hablar de ello? ¿A qué señalas? Ya, eso iba a decir. A la señora que ya tiene los exes preparados, ¿no? Tal vez. No. Doña Excel. Bien, como ya sabéis, las que participasteis o las que estuvisteis viendo nuestra pelea entre escritoras Mapa y escritoras Brújula en noviembre. ¡Me han dejado sola! Hicimos el NaNoWriMo de forma competitiva, a la par que cooperativa, para fomentar que la gente escribiera. Muy chula. Sí. Había mucha gente que decía, estoy escribiendo solo para ganar al otro equipo. Que eso es maravilloso, porque dices, mira, chorrada que estamos... Sí. Y con la tontería que estuvimos cerca de llegar al millón de palabras escritos en grupo, que sí, eso es una burrada. Una burrada. Este CAM de ahora de abril, si estás escuchándolo esto en diferido, corre, porque ya lo verás escucharás el día 29 y el día 31 cerramos inscripción, pero vamos a abrir una especie de campamento, una serie de cabañas en la que cada una de nosotras va a ser la capitana. Porque nos parecía poco justo hacer la competición igual que el Nano cuando no todo el mundo tendrá los mismos objetivos. O sea, recordemos que el Camp Nano es como un NaNoWriMo, pero a tu ritmo, a tu rollo, con tus metas, con tus objetivos. Así que hemos hecho 4 cabañas. Parece que cada uno explica la suya. Empieza tú. Empiezo yo, que es la más pequeñica. La mía es la cabaña musgo. Es la que... O sea, yo lo que voy a hacer en el Camp Nano es adquirir rutina de escritura. Intentar ponerme al menos 25 días de 30 a escribir, y cuantas más horas acumule, mejor. Entonces, los que vengan conmigo no vamos a contar palabras, vamos a contar días y minutos para ver quién llega a la cima, porque habrá un ranking, a ver quién llega a ser el número 1. Obviamente yo no voy a estar dentro del ranking, voy a ser simplemente la que va a estar ahí animando. Y es simplemente eso. Puedes entrar tanto si vas a escribir, como si planificas, como si corriges. Yo, por ejemplo, voy a estar corrigiendo, o sea que tampoco estoy escribiendo en sí. Simplemente creo una rutina. La siguiente creo que es Rebeca. Sí, nosotros vamos a ser los juncos, la cabaña junco, porque vamos a darle una orientación más flexible. Quiero decir, no vamos a trabajar solo un proyecto, sino varios pequeños. Podemos saltando de una cosa a otra, porque hay veces que tenemos muchas cosas entre manos. Y además es para objetivos de palabras modestos, para gente que ya tiene cierta rutina ya escribiendo, ya tiene
pero que a lo mejor no le puede dedicar mucho tiempo y un objetivo modesto de hasta 20.000 palabras, por ejemplo, con varios proyectos a la vez. Y luego está Pino, ¿no? Yo soy Pino. Tres Pino. Hola, soy Pino. Ha quedado muy bien la presentación. Ahora, a partir de ahora, te hemos cambiado el nombre. Vale. ¿Cómo se dice pino en vasco? Piñúa. Piñúa, vale. Sí. Esto piñúa. No, la mía va a estar dedicada a la noveleta. Va a ser una cabaña en la que vamos a intentar que no se estire la historia. Vamos a intentar frenarnos. Sí va a ser a partir de esas 20.000 palabras, pero no muchas más de las que es, pero sobre todo poniendo el foco en el que no partir de una novelette y acabar haciendo una pentalogía, sino que empezar con una novelette y acabar con una novelette. Entonces va a ser ese reto de intentar ser ese freno y cuando veamos que apoyarnos entre todas y todos los que participemos y cuando veamos que nos estamos yendo de madre o lo que sea, pues ver a ver si merece la pena irse de madre, lanzarse a una novela o seguir con esa historia que tenemos, porque de verdad nuestro espíritu es que si arranca una novelette, acabe siendo novelette. Y por eso Laura está en otro equipo. Por eso yo me he ido a otro equipo. ¿Ha tenido que fundar una categoría para ella sola? Yo voy a estar en la cabaña Roble, que en realidad mi objetivo va a ser hacer una novelette, sí, pero me he hecho otra cabaña por si acaso. Entonces, en la cabaña Roble el objetivo es escribir una novelette o una novela o darle un empujoncito y que el objetivo de palabras de este camp sea más de 25.000. O sea, de ahí hasta el infinito y más allá. Si te coges las 25.000, pues son pocas si lo comparas con noviembre, porque al final es la mitad de noviembre, tienes la mitad del trabajo ya hecho. Y nada, eso es avanzar en un proyecto a saco. Y si lleváis una novelete y no queréis ajuntar a Aritz, yo estaré ahí sufriendo porque lo mío no sea una novela. Esto yo diría que es un poco hacerme boicot así nada más empezar. Sí. Encima que soy la cuota masculina del lugar y el... ¡Niño! ¡Esa boca! Y que estoy aquí, que ya sé que estamos aquí para cubrir cupo y ya está. O sea, tú sabes que solo te queremos por tu cuerpo. Ya, lo sabes, lo tienes claro, ¿no? Queremos por los contactos. Lo tengo muy claro, pero es que encima ya si me hacéis boicot a mi pobre cabañita de pino, pues vamos mal. A ver, es que yo ya empiezo estando en una cabaña que no me corresponde. Pero Laura, sabes que no vas a hacer una novelette, todo el mundo lo sabe. Sí, que lo voy a conseguir, esta vez lo consigo. Todo el mundo lo tiene claro menos tú. Sí. Sí. A ver, el NaNoWriMo pasado yo empecé diciendo, sí, acabo esta novela y empiezo esta novelette. ¿Y qué pasó, Laura? Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que acabé la novela, pero en diciembre. No. Y no es porque no te dedicaras a escribir, ¿a que no? No, yo hice mis 53.000 palabras. Pero ¿cómo sabéis que una historia va a tener tantas o cuantas palabras? Yo no lo sé. Laura no lo sabe. Pregunto. Yo no lo sé. O sea, ahora esto, por ejemplo, lo he planteado como noveleta en plan de tienen que pasar pocas cosas, pero luego se me va de madre. Yo sé que hay gente que se sabe plantear las cosas, tiene muy claro esto, más o menos tienen estimado lo que les cuesta de extensión Sí. el hacer esto. Y yo esto vale, lo admiro, Sí, porque dice, yo no sé así, esta pero... novela va a tener 70.000 palabras y toma y lo clavan. Y yo digo, esta novela va a tener 70.000 O palabras. gente que dice, sí, me faltan para terminar 10.000, 15.000 palabras, pero ¿cómo sabes cuánto te queda por esto? ¿No? Es que no sé cómo, si ya saben más o menos los capítulos, estiman un poco pues lo que son cada capítulo, ¿no? O, es que no tengo ni idea, o sea, no sé cómo la gente lo calcula. A mí me admira, Yo tengo así como gente que hace brujería, la gente que calcula esto y la gente que escribe relatos y se le queda en un relato. O sea, brujería. No, ¿Y a ti te cuesta a lo mejor escribir cosas más cortitas o cómo? Sí, yo me disperso. Vale.
Yo suelo hacer unido a eso- escaletas ahí y tal, y sí que calculo más o menos. Hago la escaleta por escenas, entonces más o menos sabes lo que te va a ocupar una escena, quiero decir, más o menos, porque puedes ir de 700 a lo mejor a 1500, no, pero Sí, ya no te sí, vas a sí, ir a sí. 4000 palabras. No, Sí, no, bueno, a más o 4.000. Por menos. ejemplo, es un Sabes, ejemplo. si vas a escribir un relato, puedes irte de más o menos Claro. de palabras para arriba para abajo, pero sabes, bueno, voy a escribir un relato, no voy a escribir una novela, o más Claro. o menos esto ya lo tienes decidido, ¿no? Laura no. No, Laura escribe el relato y luego dice, Se me queda ¿y si corto, hago esto una me sabe a novela? poco. Quedan Bueno, hay tantas cosas gente por que contar. hace fix-ups, o sea, que hace relatos y luego los une. Está la Vitirar, está Luis, Salar, hay mucha gente que se le da bien hacer esto, ¿sabes? Y también es un arte hacerlo bien, porque luego Sí, tienes sí. eso también daría para programas y para cosas, ¿eh? Mm. Porque es difícil hacerlo bien. Pero a mí me admira mucho la gente, como os digo, que sabe exactamente las palabras que necesito. Yo nunca sé cuánto me va a llevar no sé, lo que estoy escribiendo. Aparte que es que siempre escribo el final lo primero. Siempre, entonces, o casi siempre, vamos, 90% de las veces. Entonces, siempre sé cómo va a terminar la historia y lo que tengo que decir es desde dónde empiezo a contarla para Claro. llegar ahí. Entonces, eso es más, yo lo veo más fácil, pero mucha gente dice, uy, qué rollo, esto es muy difícil. Aparte que tampoco escribo de manera lineal, o sea, no escribo desde el principio hasta el final, sino que escribo el final y luego voy A salto por mata. ahí. Sí, sí, sí. Que es que si no me aburro. Es que así mola más, sí que es verdad. No sé, yo no lo recomiendo porque es un poco caótico y aparte que luego tienes problemas de rapport, o sea, de... Pero eso es en la Tal, corrección. tal. Y yo corrijo mucho, mucho, mucho. Entonces me puedo tirar con una página, pues... Por eso cuando la gente dice, a mí me encantaría poder escribir a saco. Esto de que vas y no... Yo no puedo hacer eso porque a lo mejor a veces me quedo 3 días en una página. Dándole para arriba, para abajo, para arriba. Bueno, cada uno tiene No su sé. ritmo, ¿no? Sí, pero Sí, yo sí. lo envidio, ¿eh? O sea, a mí me encantaría poder hacerlo así. Conozco mucha gente que luego, con lo que tú dices, que luego lo revisa y lo arregla todo, pero que puede ir rápido, rápido escribiendo en una primera vez y en lo que es el primer manuscrito. Que es un poco lo que debe hacer Brandon Sanderson, bueno, yo es que creo que tiene Tiene un sótano muy fábrica de amplio. minions. Sí. Tiene un sótano lleno de gente, seguro. Una vez me contó porque vino aquí a un festival y me dijo que en el avión desde Estados Unidos, que deben ser como 12 horas o una cosa así, que había escrito pues casi una noveleta, prácticamente. O sea, en lo que es ida y vuelta, le dio para escribir, tenía una idea y a lo mejor ya la tenía muy perfilada y tal, no digo que No, la que escribía ese hombre en Twitter dijo una vez que a mí se me cayeron los palos del sombrajo ya directamente y dije, ¿para qué? Y que ese día, que acababa de terminar, no sé qué novela El día era, de la maratón. que se había pegado 12.000 palabras en un día, ¿puede ser? Sí, Sí. sí. Que O dices, más, no sé, Pero porque estuvo como yo me 15 horas pregunto- escribiendo. Yo me pregunto cuántas lavadoras puso ese día. Claro. si Claro. ¿quieres que te conteste? O sea, claro, es que si no haces otra cosa y te lo ponen todo y te lo hacen todo y no tienes Ni que ir levantarse por a un beber café. agua, Cristina. Exacto. Entonces, es que eso no es viable para todo el mundo, que me parece a mí. No Yo sé. creo que ese hombre va por el pasillo y va alguien detrás escribiendo lo que va él diciendo. Sí, tiene una persona o una o varias que le miran la concordancia de Sí, todo el y coser tiene equipo, y sí. tiene un equipo y... Es que Es eso una sería cosa- mi sueño, oye, tener un equipo de gente mirándome la concordancia. En plan de, yo no me preocupo, decirme si está bien. Veteando por encima de tu hombro. No sé yo, ¿eh? Bueno, el caso es que nos vamos a juntar en estas 4 cabañas, especialmente para acoger todas las formas, todos los ritmos, todas las formas de entender de la escritura. Solo somos 4, porque Montse está descansando, así que hemos hecho solo 4 cabañas, pero creo que recoge bastante bien 4 formas distintas de trabajar, o al menos 4 metas o 4 objetivos que son distintas. Como he dicho, la idea es que competiríamos con nuestras... O sea, toda la cabaña Junco, por ejemplo, que sería la de Rebeca, saldría
una ganadora, una la que estaría en el ranking número 1, y así con todas. Así quedarían 4 ganadoras, de las cuales se sortearían un ebook que hemos quedado, creo. Aún no hemos decidido cuál, así que será sorpresa. Pero la idea es que haya algún tipo de motivación detrás, que no solo sea, ¿no? Que no solo sea escribir, para también jugar un poco con el espíritu ese competitivo tan divertido de noviembre. A ver si con eso conseguimos sacar adelante el proyecto y las metas. Oye, si no, podemos hacer como en la anterior competición y cada una elegimos un ebook y que luego por ejemplo, el ganador pues elige entre elija el los que 4 quiera, que por tenemos. ejemplo. Buena idea. Para inscribirse habrá en el episodio de podcast que estás escuchando, hay que acordarse de ponerlo, ¿vale? En la información del capítulo. Importante. El enlace a un formulario Google, ¿vale? Entras, simplemente te pide el nombre, te pide un correo electrónico. Importante que el correo electrónico tenga cuenta de Google Drive, porque si no, no puedes entrar al Excel. Y a qué cabaña quieres pertenecer, ¿vale? O sea, date prisa porque habrán inscripciones, número de participantes cerrado, ¿vale? O sea, habrá un cupo que habrá que cumplir. Y recordemos que en noviembre se nos juntaron 50 personas. Sí. Pero que no hagáis como en noviembre, que el día 1 y el día 2 estabais diciendo, es que se me ha olvidado, es que no sé qué. No. Vamos a molestar un montón por Twitter, lo siento por Atabarra, vamos a dar un montón a semana, pero vais a tener hasta el día 31 se podrá hacer inscripciones, pero para el día 1 ya no. Porque yo me volví loca con el Excel. Así que el día 1 ya está, estaremos todas y jugaremos, y participaremos en esta iniciativa. Y no sé si queda algo más por decir, Laura, ¿no queda Sí, algo yo directamente, ¿Sí? Espera, os iba a meter un marrón ahora en un momento, así que No. estamos bien. Así, ya que Frenadlo. En directo, ¿no? O sea, marrón en directo, venga, va. Sí, ya que estábamos dándole vueltas a la longitud de lo que escribimos y todo eso, estaba pensando una maldad, y ya que está aquí Supersonic y Cristina Jurado por aquí, digo, más o menos todas escribimos o de relato para arriba, tirando más para arriba que relato. Sí. Pues os lanzo un reto. ¿Qué os parece mandar un micro relato a la Supersonic? Dificilísimo. Un micro, yo no sé hacer eso. Por eso mismo A salir ver, que me de la estoy zona de quejando confort. de los Yo no sé hacer relatos. relatos, me haces hacer un micro. Exactamente. Intentarlo. Claro, por lo menos intentarlo. Intentarlo, enviarlo. Yo creo oye, ¿no? que puede ser divertido salir tanto de nuestra zona de confort y decir, oye. Que yo creo que tengo un micro de hace muchos años. Pero eso no vale. Eso No, es trampa. eso no vale. Pero eso es para tirar, es mirar la idea y rehacerla. A tirar. Es Aquí no de se tira muchos- nada, ¿eh? Esto Hago se cocina de aprovecha todo, aprovechamiento. se aprovecha. ¿Os animáis? ¿Por qué no? Yo creo que sería muy, muy guay, porque además es que necesitamos que nos envíen, bueno, nos están enviando, pero me gustaría que nos enviaran más. Me gustaría que... Yo creo que podría ser divertido para nosotras mismas, para salir de esa zona de confort, para un Y reto. tenéis todo el año, quiero decir, que no tiene que ser para el mes que viene, puede ser a lo largo del año. Ujú. Entonces, No, nos que si vamos lo dejo se me recordando. olvida. Por eso, no, y nos iremos Mañana. recordando. Y oye, quién sabe. Eres ¿Os un parece? liante, que lo sepas. Yo ya lo Sí. sé. Aris, te estoy odiando un poco, ¿eh? ¿No me conocéis todavía o qué? Sí. Por eso. La única que, y tampoco se lo diría a Monse, estarás escuchándonos en estos momentos, también contamos con tu sí. O sea que. Monse, te han liado. Y si no, dilo ahora. Sin comerlo ni beberlo. Ah, como no puedes protestar. No ha dicho nada, ya está. Qué malos. Vale, y quedaba lo de... Quedaba una cosita que bueno, ahora mismo me parece que es este mes, no me he documentado mucho, me parece que es hasta final de mes, está abierto el censo para inscribirse en ahora no me sale el ¿En el nombre, censo? Los Para ignotus. votar los Los en los ignotus. ignotus, me salía Celsius, para votar en los ignotus. ¿Por qué es importante censarse? Porque si no, no puedes votar. Y me ha pasado ya 2 años. Así que no seáis como yo, censaros y votar. Y lo bueno es que pues, se pueden votar cositas como la revista de Supersonic, como votar al podcast, votar el podcast de Tati, votar el podcast de Arid,
votar mis libritos, que son también ignotables, que si son del año pasado entran 2, entonces yo qué sé, tendré que decirle a la gente que vote solo uno, que no se dispersen las cosas, o cómo va esto. Porque como son de saga, bueno, que se pueden votar muchas cosas, importante censarse. Mirar en el Twitter, que sale en el Twitter de Pórtico, me parece que estaba puesto, tienen un hilo explicando... Y no hay que pagar nada para esto, ¿eh? O sea, no hay que ser socio. Sí. Si Es un formulario y se rellena enseguida porque te piden nombre, apellidos, un poco de correo electrónico y un DNI, pues para demostrar que eres una persona de verdad y que no haya... Que no votes varias veces. Que no haya falseamientos extraños. Y además que hacerlo una día, vale, luego ya estás censada y ya está. Entonces, Laura, ya es el tercer año, por lo menos censate y ya te olvidas. A la tercera va la vencida. Porque luego es solo cuestión de si quieres darte de baja, lo tienes que decir, si no es automático. Pues eso, no seáis como yo. Pensaros para poder votar. Vale, pues lo dejamos por aquí, que yo ya tengo hambre. Me parece muy bien. Nos falta... ¿Quién hace de Monse? Rebeca, te toca. No, que yo no me sé las cosas. Que sí, yo siempre miro, me pasa como cuando voy en coche. Nunca sé llegar porque me dejo llevar. Pues déjate llevar para hacer el final. Pues... adiós. No, hombre, no. Era. Tenéis que seguirnos en Twitter, compartir el capítulo, darle a me gusta en el iTunes y tal, que se puede votar, se pueden dejar reseñas, nos posicionáis mejor y así llegamos a más gente, podemos dar la vara y ser más influencers. ¿Cómo chocas? No. También estamos en Spotify, en Google, como decía, en iVoox, como decía Monse, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todo podcast. Y eso, pues lo típico, si os gusta lo que hacemos y lo compartís para llegar a más gente, súper genial. Y si además nos veis en directo en Twitch y tenéis cuenta de Amazon Prime, sabed que tenéis por derecho por Amazon Prime una suscripción al mes gratis. Si no la estáis usando en nada, pues usarla nosotros, que lo agradecemos. Y si llegamos a un mínimo, pues se sortea un ebook y por 0 unidades de euro te puede tocar un ebook. Sí, que está muy bien. Y si no nos podéis ver en directo, pues en diferido en Twitch una temporada y en YouTube. Y si nos seguís en Twitch, os saldrán las notificaciones de cuando estamos en directo y os enteráis. Sí, no tenéis que andar pendientes de soplarles al viento y decir a ver cuándo están. Los campamentos y todo eso que vamos a hacer ahora, haremos directos para directos de casi trabajo. diarios. O sea que ya sabéis. Y nada, solamente, Cristina, mil gracias por estar por aquí. Un placer. Muchas gracias por haberme invitado y por aguantar mi monólogo. Bueno, ya ves, qué problema. Se me ha pasado la hora volando a mí. A mí también, ya ves, yo me quedo muy callada porque oír a gente lista hablando de cosas de cultura es como corazones por los ojos. Madre mía. Bueno. Y lo dicho, comprad la Supersonic, apoyadla, Patreon, Amazon, Lectu y darle mucho cariño. ¿Vale? Un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente programa. Hasta Chao. pronto.